Hemos invitado a Paulo Hernández, una persona que tiene mucha experiencia en lo que son los programas de compensación forestal, y él muy amablemente nos trae una presentación, ha preparado una presentación en la que vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más de qué son estos programas de compensación forestal, en qué consiste, y obviamente apoyando la plataforma de videoconferencias de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, pues vamos a tener la posibilidad de transmitir esta información a todos ustedes en el lugar donde quiera que se encuentren. La idea de la presentación, ahorita le voy a dar la palabra a Paulo para que inicie su presentación. La idea es que vamos a escuchar atentamente la presentación de Paulo, vamos a tomar nota de las inquietudes que tengamos y al finalizar la presentación vamos a abrir un espacio para que se envíen las preguntas a través del chat, que suele ser lo más práctico porque a veces no nos funciona el micrófono. También seguramente vamos a tener la posibilidad de tener participación de algunos empresarios que Paulo ha invitado a esta reunión, y entonces nuevamente les damos la bienvenida desde la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Aquí en la UNAD nos encontramos varios docentes y también a nivel nacional otros profesores se han conectado porque este es un tema de mucho interés. Le damos la bienvenida a todas las personas que han acogido esta invitación, y entonces le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Paulo Hernández de Forestry Consulting Group para que inicie su presentación. Muchas gracias a todos por asistir y vamos a escuchar a Paulo con mucha atención. Paulo. Hola Camilo, hola a todos. Bueno, muchas gracias por sacar el tiempito, digamos, y estar dispuestos a escuchar lo que venimos a presentar. Digamos que la idea más que presentar es conversar un poco. Obviamente uno tiene que preparar algo para, pues, ilustrativo, pero la idea es que hagamos la presentación, digamos, de una manera práctica y al final de la charla pues podamos evacuar la mayor cantidad de preguntas que yo sé que seguramente van a haber. La idea entonces es, como nos mencionó Camilo, hablar un poco de los programas de compensación forestal. Principalmente la charla está dirigida a proyectos de reforestación que aspiran, digamos, hoy día beneficiarse del impuesto al carbono, que ahora pues vamos a hablar más de ello. Vamos a tocar, digamos, 4 temas principalmente. El primero, ahí como se ve en la lámina, lo llamamos carbono forestal para dummies. Probablemente si hay personas que ya trabajen en el mundo del carbono, pues es muy básico, pero sí considero importante que se haga claridad sobre algunos aspectos relacionados pues como en la forma que se genera este mecanismo. Vamos a hablar un poquitico del contexto internacional. El contexto internacional básicamente es un pasón rápido, conocer un poco que hay otros estándares a nivel internacional y otras formas de desarrollar proyectos de carbono. Y luego vamos a hablar pues el contexto nacional enmarcado en lo que es el impuesto al carbono y en lo que es el decreto 926 que permite la no causación, digamos, del impuesto. Y al final vamos a presentar pues cuáles han sido, digamos, casos exitosos acá en el país, y vamos a tener la oportunidad de escuchar a 2 empresarios que ya se han beneficiado del impuesto al carbono. Entonces voy a empezar con el primer tema y vamos a empezar, digamos, con la primera lámina, y es rápidamente de dónde viene el origen de todo lo que es el carbono. Entonces rápidamente, pues creo que todos hemos escuchado el calentamiento global. Y básicamente el calentamiento global viene desde la revolución industrial, donde la temperatura de la Tierra se ha ido incrementando. Eso es pues el común consenso científico, puede ser discutido, en fin, pero pues sí hay una tendencia más a aceptar. Principalmente, ¿a qué se debe? A que, digamos, se ha aumentado, digamos, la deforestación, se ha aumentado, digamos, las emisiones industriales, se han aumentado las emisiones de los coches,
y eso ha generado un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué traduce eso? Que evita que se salga la radiación reflejada del planeta. Y digamos es como compararlo con un invernadero, es que se le pone un plástico a una zona y se genera un calor. Eso más o menos es lo que está pasando. Obviamente hay unos gases que generan una temperatura habitable para los seres vivos acá en el planeta, y con el aumento de estos gases pues es como si se pusiera un plástico más grueso y se aumenta, digamos, la temperatura en la parte de abajo del plástico, o sea, en la biosfera. ¿Por qué los árboles son importantes? Porque los árboles, digamos, de alguna manera son como una aspiradora, ¿cierto? Los árboles se convierten en una aspiradora, ellos por medio del proceso de la fotosíntesis atrapan uno de los gases de efecto invernadero, que es el CO2, es uno de los principales, y los va convirtiendo, digamos, en madera. Esa es la explicación, pues, digamos, más simple. Eso tiene una explicación química, digamos, por el proceso de la fotosíntesis, pero básicamente lo que hacen los árboles, a manera resumida, es funcionar como una aspiradora. Atrapan, digamos, el CO2 que está en la atmósfera y lo convierten, digamos, en madera y lo reincorporan a otros componentes, digamos, como el suelo, lo llevan a las raíces, en fin. En todo proyecto de carbono, digamos, o en todo proyecto de compensación forestal que aspire, digamos, generar bonos de carbono, es muy importante tener claridad sobre la definición de bosque, ¿cierto? Acá vamos a hablar de bosque y yo ahí les puse unas láminas de ejemplo, ¿cierto? La primera es pues como una panorámica de un bosque, la segunda, si vemos, es una plantación forestal, la cuarta es un cultivo de café, la quinta es un cultivo de aguacate y la sexta es un cultivo de palma africana. Si nosotros vemos esas láminas y vemos la definición que tiene la RAE, un sitio poblado de árboles y matas, pues casi todos estos ejemplos que les pongo en esta lámina estarían cumpliendo con esta definición de bosque, ¿cierto? Pero para los proyectos de carbono nos debemos ya basar, digamos, por la definición de bosque para proyectos de carbono, y esa definición se basa en tres proyectos, en tres parámetros principalmente arquitecturales. Entonces, el primer parámetro es que la altura de los árboles esté en un rango entre 2 y 5 metros, que tenga como mínimo ese rango de altura, que tenga, digamos, un área mínima que esté entre 0.05 hectáreas y 1 hectárea, y que tenga una cobertura mínimo de copas de entre el 10 y el 30%. Entonces, esto es una definición que se genera, digamos, a nivel internacional, principalmente para los proyectos de la Convención Marco de Naciones Unidas. Cada país, por medio de comunicaciones oficiales, adopta un rango o ya unos valores específicos para estos parámetros. En el caso de Colombia, tenemos de que el área mínima del parche, digamos, que estamos hablando, debe ser de 1 hectárea. La altura mínima de los árboles debe ser de 5 metros y que la cobertura mínima de copas debe ser de 30 metros. Entonces, en un proyecto, digamos, de carbono, vamos a hablar de un bosque cuando se cumplan estos tres parámetros. Entonces, para un proyecto de carbono, digamos, una plantación forestal cumple, digamos, estos parámetros de definición de bosque, siempre y cuando pues su densidad le dé para que las copas abarquen el 30%. Esta charla, vale la pena hacer la aclaración, está dirigida a los proyectos de reforestación. En los esquemas nacionales y así como los internacionales, es posible generar, digamos, dos tipos de proyectos forestales. Están los proyectos de reforestación y estarían también los proyectos, digamos, de deforestación evitada o de conservación. Pero esta charla está enfocada principalmente a los proyectos de reforestación. De igual manera, la definición de bosque nos aplica, pero entonces en este caso vamos a hablar de bosques plantados. Entonces, vamos a abordar, digamos, los proyectos de reforestación principalmente si nosotros vemos el contenido de carbono en relación al tiempo con la
dinámica, digamos, de uso del suelo, vemos que por lo regular pues se puede tener un bosque intacto, empieza un proceso de degradación de bosques y luego quedan áreas que ya no son no bosque, o sea, las áreas en la medida que se van deforestando van dejando de ser bosque. Y entonces tenemos la línea roja que se ve en la lámina, y en la medida que nosotros pasemos de áreas que cumplan la definición de bosque a áreas que no la cumplan, por ejemplo como si pasáramos a un pastizal, entonces estamos hablando de un proceso de deforestación. Nosotros en esta charla nos vamos a centrar en los proyectos de reforestación o forestación. Entonces, básicamente consiste en pasar de ecosistemas no boscosos a ecosistemas, digamos, que cumplan la definición de bosque. Es importante entender la definición de bosque principalmente por dos cosas. La primera es hacia dónde va el ecosistema que yo estoy formando. O sea, la idea es que los proyectos de reforestación deben formar un bosque, pero bajo los parámetros que mencionamos anteriormente, es decir, un bosque plantado. Pero también para los proyectos de reforestación se busca que no haya un incentivo perverso, y es que no se tumbe un área que ya cumplen los parámetros de bosque. Entonces, digamos, voy a poner un ejemplo como si tuviéramos el carbono de un bosque. Un bosque tiene mucho carbono acumulado y a lo largo del tiempo se va a mantener relativamente constante. Si nosotros, digamos, o el proyecto tumba el bosque y empieza, digamos, a generar otro ecosistema boscoso, pues lo que vemos es que hay como una caída del carbono y posteriormente empezaría pues nuevamente a acumular carbono. Pero en un escenario como este, lo que tendríamos es una pérdida de carbono. No habría ganancia en términos netos, y obviamente además de los impactos ambientales derivados a la deforestación. Entonces, básicamente, los proyectos de carbono no permiten pues que se tome un bosque por esta razón. Lo que se busca es que haya un beneficio o que haya una remoción de carbono adicional a lo que hubiera en caso de que no se estableciera el proyecto. Entonces tenemos otro escenario que es establecer la plantación sobre un pastizal. Entonces un pastizal vemos que también tiene carbono, pero pues tiene mucho más poquito. Cuando nosotros sembramos la plantación, independientemente de que cosechemos en algunos momentos, porque las plantaciones forestales se hacen para cosechar en su momento, lo que vamos a tener es un carbono adicional, digamos, sobre el carbono que tuviera el pasto en este caso. Entonces, ese incremento adicional es lo que se puede considerar como un beneficio a la atmósfera. Entonces, ese es el carbono o ese es el servicio ambiental que se puede, digamos, de alguna manera negociar bajo estos estándares o mercados de carbono. Vamos a hablar un poquito del contexto internacional. Entonces, por lo general, digamos que el mercado o el origen de todo el mercado del carbono se dio con las Naciones Unidas, ¿cierto? Con la Convención Marco de Naciones Unidas, que creó los mercados de cumplimiento. Ahorita, digamos, vemos de alguna manera. Entonces son mercados que permiten cuantificar y certificar las reducciones o remociones de gases de efecto invernadero. Y esto se negocia, digamos, a manera de venta de créditos para que unos países cumplan ciertos acuerdos, digamos, climáticos a los cuales se comprometieron. Entonces es un mercado de cumplimiento en el cual se venden créditos de carbono y se transan créditos de carbono. Paralelamente al origen, digamos, de los mercados de cumplimiento, surgieron, digamos, los otros estándares o mercados voluntarios. Entonces son estándares que ya no dependen de un compromiso de país, sino que dependen de una iniciativa pública, privada, a nivel de empresa, a nivel persona, que quiere cumplir, digamos, algunos compromisos voluntarios, como su nombre lo indica. Y adicionalmente, hay otros estándares sociales, ambientales, como este que les coloco acá, que se llama el clima, comunidad y biodiversidad. Ahorita lo vamos a ver más en detalle, pero es un estándar que, a pesar de que no transa créditos, pues permite, digamos, como resaltar
o ilustrar o mostrar los beneficios ambientales y sociales de algunos proyectos. Y ahora el Verified Carbon Standard y el CCBS pues prácticamente son uno solo, y lo que hacen es darle cierto valor agregado a los proyectos de cuantificación de carbono. Entonces vamos a entrar un poquito ya a ampliar cada uno de estos estándares. Entonces, el primero, pues el más, digamos, el que, como les mencioné, dio el origen, fue el MDL, y el MDL pues es un mercado que empezó con la creación, digamos, de la Convención Marco sobre Cambio Climático en el 92. Posteriormente, en el 97 se crea o se firma el Protocolo de Kioto, el cual entra en vigor en el 2005. Y a partir de eso pues se han venido desarrollando una serie de proyectos, no solamente forestales. El MDL tiene un montón de sectores, como les muestro ahí en la gráfica. Hay energía, hay manejo de residuos, hay agricultura, y en fin, hay pues varias categorías de proyectos. En total, de todas las categorías, el MDL hoy día, registrados hasta el 31 de julio, tiene 7.805 proyectos. De esos 7.805 proyectos, solamente 66 proyectos son del forestal, o sea, son del sector forestal. O sea, ocupamos menos del 1%, estamos alrededor del 0.8%. De esos 60 en Colombia tenemos 68 proyectos MDL hoy día, digamos, registrados, de todos los sectores. De esos 68, solamente 7 son forestales. Son proyectos que se han desarrollado, yo creo que inclusive no recientemente, sino que son proyectos que en algún momento, cuando el MDL tuvo su boom, yo creo que entre el 2000 y 2010, se registraron, y algunos han logrado pues verificar los proyectos. Toda esta información está pública en el link. Esto les va a quedar pues para cada uno de ustedes y podrán revisar en detalle cada uno de estos 7 proyectos. El segundo estándar, pues como más reconocido, es el BCS, que uno lo escucha nombrar. Entonces anteriormente se llamaba el estándar de carbono voluntario, el Voluntary Carbon Standard. Luego pasó a ser el estándar verificado de carbono, y hoy día pues sigue siendo el estándar verificado, pero está consolidado en una marca pues como más grande que se llama Verra. Este estándar fue firmado por The Climate Group, The International Emission Trading Association y el World Business Council for Sustainable Development, y fue con el apoyo del World Economic Forum. Fue lanzado en noviembre de 2007 y lo que buscaba era promover un estándar sólido y una estructura institucional para la certificación de reducción de emisiones y captura de carbono en el mercado voluntario. Básicamente, ¿qué buscaba? Que como había un boom por las transacciones de carbono, porque habían empresas o iniciativas particulares que querían como mostrar, pues como dar unos lineamientos claros, y entonces cuenta con unos registros para legitimizar este comercio, digamos, de carbono, que en este mercado se llaman Voluntary Carbon Units, o lo que se resume como BCU. Entonces, hoy día es un estándar bastante reconocido, es voluntario, y hay 1.449 proyectos registrados, de los cuales 157 corresponden al sector AFOLU, que es el sector, digamos, que incluye el sector forestal. 16 de estos proyectos son desarrollados en Colombia. Ahorita más en detalle les explico pues, cuáles son específicamente de reforestación. Como les mencioné ahora, tenemos también el estándar Clima, Comunidad y Biodiversidad, que hoy día ha sido como adoptado por Verra. Se convierte más que en un estándar, en un complemento de algún tipo de proyectos, porque está pensado para aplicarse, digamos, en la fase de diseño de los proyectos y asegurar de que que los proyectos sean robustos en cuanto a beneficios sobre la biodiversidad y las comunidades. Digamos que un estándar como el BCS, a pesar de que tiene en cuenta ciertos aspectos ambientales y sociales, pues lo que busca a través del CCB es resaltar, digamos, esos valores. Es un estándar, digamos, que principalmente no verifica carbono, pues ya el registro de los créditos está desasociado con lo que se hace en el BCS.
y su énfasis está en beneficios ambientales y sociales. Fue, digamos, desarrollado por la Alianza Clima, Comunidad y Biodiversidad, algunas ONGs y algunas, digamos, corporaciones e instituciones de investigación. Su primera edición se publicó en 2005 y hoy día tiene 58 proyectos verificados, 39 de estos proyectos validados y 50, tengo un error ahí, bueno, pero 18 son desarrollados, digamos, en Colombia. Entonces acá tengo un resumen rápidamente, me voy a centrar, digamos, sobre esto que nos interesa acá, esta línea, digamos, de cuántos de estos proyectos de reforestación hay en Colombia. Entonces, en el MDL solamente hay una categoría de proyectos y es los proyectos de reforestación. Entonces, de esos 7 que les mencioné ahora, 7, digamos, tenemos que son de reforestación. En el BCS les mencioné que habían 16 proyectos, digamos, del sector AFOLU, que es el que involucra la reforestación, y de esos proyectos, 6 en este momento son de reforestación. Y en el CCBS tenemos 18 proyectos, digamos, en Colombia, de los cuales 5 son de reforestación. Los otros pueden ser proyectos, digamos, red, de proyectos de otro mecanismo para generar créditos de carbono. Como les mencioné al principio de la charla, para los que han ido llegando, acá estamos centrados solamente en los proyectos de reforestación. Y entonces básicamente vemos que hay un montón de proyectos en el mundo de todos los, digamos, sistemas forestales, y que realmente el aporte del sector forestal a estos estándares ha sido, digamos, de alguna manera pequeño. ¿Por qué? Porque, digamos, los proyectos forestales, desarrollar un proyecto forestal bajo estos estándares ha sido costoso, tiene, digamos, altos requerimientos metodológicos. También hay temas relacionados como con la poca demanda de los créditos de carbono a nivel internacional, pero sobre eso no nos vamos a centrar en esta charla, solamente les estoy mostrando como un estado del arte de los otros estándares internacionales que hay. ¿Por qué cambia un poco hoy día el contexto nacional del carbono en el país? Básicamente lo que pasó es que en el carbono, por medio de la ley, en Colombia, perdón, por medio de la ley 1819 de la reforma tributaria, se creó el impuesto nacional al carbono, ¿cierto? Con el fin de incentivar el cumplimiento de metas de mitigación de gases de efecto invernadero que tiene el país. Básicamente el impuesto al carbono lo que consiste es en el pago de una tarifa asociada con las emisiones de carbono de ciertos combustibles que están gravados por este impuesto, que son principalmente gasolina, querosene, jet fuel, ACPM y fuel oil. El gas natural también está grabado solo si se usa en la industria de la refinación de hidrocarburos y petroquímica, y el gas licuado si solamente se hace, digamos, para usuarios industriales. Entonces las emisiones, digamos, de estos combustibles representan más o menos un 27% de las emisiones totales del país. Estamos hablando de 51 millones de toneladas de CO2. Estos son fuentes, digamos, que son relativamente oficiales. Bien, yo les pongo el link ahí para que corroboren pues lo que estamos diciendo. Esta fuente viene, digamos, del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, digamos que el impuesto lo que hace es fijar un valor para la tonelada de CO2. Cuando salió el impuesto, la tonelada empezó a 15.000 pesos, ¿cierto? Y entonces, por medio de los factores de emisión de cada combustible, se puede llevar a una equivalencia por unidad, digamos, que estoy consumiendo. Entonces, también hay una cosa, digamos, esto es realmente lo que cambia el panorama del mercado, porque ya están dando un precio. Ya te están diciendo, ok, hay una tonelada de carbono que si la emites tienes que pagar 15.000 pesos, y eso ya es lo que abre una puerta muy grande, como vamos a ver ahora, para la compensación de esas emisiones. Adicionalmente,
está establecido que cada 1 de enero el valor de esta tonelada de 15.000 pesos se ajustará por un punto más de la inflación hasta alcanzar el valor de la VT. Entonces, ahí hay una tablita donde básicamente vemos que un galón de gasolina emite 9, digamos, kilos de CO2, 9 kilos de CO2, y de esta manera estaríamos pagando 135 pesos por cada galón de gasolina. Eso era lo que se pagaba el año pasado. Hoy día, con el ajuste de la inflación, queda en 140.52. Entonces, año a año ya está por ley que la tonelada de carbono va a ir subiendo. Eso es, pues, digamos, pues algo que cambió la expectativa del mercado nacional y que hoy día ya tiene un precio establecido. Entonces, eso fue con, digamos, principalmente con la reforma tributaria, y posterior a la reforma tributaria salió el decreto 926, ¿cierto? El decreto 926, entonces con la reforma tributaria hay una serie de empresas que están pagando el impuesto, lo pagan directamente cuando consumen, digamos, el combustible. Con el decreto 926, que salió en junio del año pasado, lo que hace es brindar la posibilidad de certificarse carbono neutro por medio del desarrollo de iniciativas de reducción o remoción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Entonces, solamente nos permite certificarnos carbono neutro cuando se neutralicen las emisiones de GEI asociadas por el uso de combustibles fósiles a los cuales se les causa el impuesto nacional del carbono, o sea, los que mencionamos anteriormente. Entonces, dentro de estas iniciativas que permiten, digamos, ser carbono neutro, pues están la implementación de energías renovables, están los proyectos forestales, están proyectos que reduzcan las emisiones de metano, están los proyectos de ganadería sostenible y hay proyectos de mejora, digamos, energética. Y hay muchas otras categorías. Nosotros estamos centrados en los proyectos forestales. Entonces, en el decreto 926 se establecen una serie de requisitos para que los proyectos o para que las empresas a las cuales se están cobrando el impuesto puedan, digamos, cruzar con iniciativas, digamos, de mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces, la primera es que sean desarrolladas en el territorio nacional. Digamos, hasta 31 de diciembre del año pasado se podían utilizar iniciativas desarrolladas en otros países. Entonces, podíamos utilizar de estos mercados que les mencioné anteriormente, podíamos utilizar las toneladas de carbono generadas y vendérselas a las empresas, o que las empresas las compraran y se descontaran o cruzaran ese impuesto Bueno, eso cambió el 31, eso se permitía hasta el 31 de diciembre de 2017. Ya a partir de esa fecha solo se pueden iniciativas en el territorio nacional. Adicionalmente, entonces las iniciativas deben ser formuladas e implementadas a través de programas de certificación o estándares de carbono, los cuales deben contar con una plataforma de registro pública de reducción de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer proyectos con los estándares internacionales que les mostré anteriormente. Si yo cumplo todos los requisitos de esos estándares, pues pudiera estar, digamos, generando remociones para vender en pro del impuesto al carbono. Y también, entonces, nos establece que las iniciativas deben ser generadas a partir de la implementación de las siguientes metodologías. Metodologías del mecanismo de desarrollo limpio, fue la que les mostré ahora, que es el esquema bajo la Convención Marco de Naciones Unidas. Metodologías elaboradas por los programas de certificación o estándares de carbono. Por ejemplo, las que les mencioné del BCS, del estándar de carbono verificado. Y adicionalmente, el decreto 926 establece un requisito que estas metodologías deben ser consultadas públicamente y ser verificadas por un organismo independiente de tercera parte acreditado de acuerdo a lo establecido en el decreto 926. ¿Qué quiere decir eso? Que la metodología que se pretenda adoptar pues debe haber sido sometida a una serie de consultas
públicas y que debe haber una entidad independiente que verifique lo que se está haciendo, digamos, aplicando la metodología. Es decir, los proyectos no pueden ir a decir que hicieron una metodología, sino que deben cumplir pues con esta serie de parámetros. Bueno, y obviamente pues si yo tuviera hoy créditos de MDL, pues digamos, o ser reconocidas por el gobierno nacional a través de un organismo nacional de normalización, o cumplir los requisitos para la inscripción de iniciativas establecidas por los registros RED, pues pudiera entonces estar generando, digamos, toneladas para vender en el impuesto al carbón. Entonces hoy día, digamos, Icontec, que es una entidad, digamos, reconocida por procesos de verificación y certificación en el país, pues desde hace, yo creo que más o menos unos 7 años, más o menos en el 2010 creo que fue el origen, tiene un protocolo. Hoy día ya no se llama protocolo, sino que se llama guía para la certificación de compensaciones, ¿cierto? Hoy día hay una versión 2 vigente, y el objetivo es establecer los requisitos que deben cumplir los programas de compensación de gases de efecto invernadero mediante actividades en el sector forestal, para demostrar que son transparentes, pertinentes, confiables, continuas y exactas. Entonces el protocolo lo que hace es, da unos lineamientos, también hace referencia, digamos, a una serie de metodologías internacionales para que los proyectos y los desarrolladores de proyectos puedan cuantificar, digamos, de una manera estandarizada los beneficios de carbono. Ella pues ha existido, digamos, desde hace, como les dije, más o menos 7 años, y venían algunas empresas, por ejemplo, conozco el caso del proyecto de la Nacional de Chocolates, venía desarrollando, digamos, proyectos bajo esta metodología, bajo esta guía, bajo un esquema, digamos, más de resaltar su responsabilidad, digamos, ambiental. No había un mercado generado para esta metodología hasta que llegó el decreto 926. Entonces, con la llegada del decreto 926, digamos, muchos proyectos forestales, empresas reforestadoras, decidieron desarrollar proyectos bajo esta norma, digamos, del Icontec. Entonces hoy día existen 21 proyectos verificados y registrados, digamos, en la plataforma pública que tiene Icontec, y 9 de esos han sido desarrollados, digamos, por nuestra empresa, y 2 hemos asesorado indirectamente. Digamos, los proyectos los pueden consultar hoy día en el link que les pongo ahí. Es un link público que tiene Icontec. Ahí verán, digamos, los proyectos que han logrado desarrollar y vender las toneladas de carbono en el mercado nacional. Es importante, digamos, mencionar que el 1 de agosto de 2018 salió una nueva resolución, que es la resolución 1447, ¿cierto? Es el Registro Nacional de Reducción de Emisiones, que se resume, digamos, RENARE. Entonces el RENARE básicamente lo que busca es que el país cuente con un registro público que permita conocer seguimiento al avance de las acciones implementadas, con el propósito de reducir sus emisiones e incrementar las absorciones de gases de efecto invernadero. Este sería uno de los registros más avanzados de la región latinoamericana y va a actuar articuladamente con el impuesto al carbono. ¿Qué es lo que quiere este registro? Es que todas estas iniciativas, sea que sean desarrolladas bajo los estándares internacionales que les mencioné, o que sean desarrolladas bajo el protocolo de Icontec, estén en una sola plataforma. Entonces, desde junio del 2017 hasta agosto de 2018 se lograron desarrollar varias iniciativas, como les mencioné. Fueron 21 proyectos que alcanzaron a verificarse, pero, digamos, la resolución trae una serie de requisitos. No voy a entrar en detalle acá cuáles son los requisitos. Principalmente hay un montón de requisitos para los proyectos para los proyectos RED o los proyectos de deforestación evitada, pero en términos, digamos, de los proyectos de reforestación, hay una condición
que tiene como un semáforo en este momento de pausa temporal a los proyectos, digamos, y es que hasta el 1 de agosto, Icontec, que era la entidad que verificaba los procesos que los proyectos hacían con su metodología, estaba encargada de la certificación, digamos, de las toneladas, es decir, dos procesos que en los estándares internacionales se manejan de forma independiente y Icontec los estaba manejando de una forma integral. Eso estaba bien hecho y eso pues estaba claro, digamos, bajo las normas del decreto 926. Sin embargo, lo que quiere el Ministerio, digamos, de Ambiente específicamente con esta condición es que haya una independencia en estos procesos. Entonces, en el artículo 4 del capítulo 1, en su parágrafo 3, establece que todos los proyectos, o sea, en todos los casos de proyectos, el titular de la iniciativa, que se va a registrar en este registro público, porque ya todos los proyectos que se desarrollen, que aspiren estar en el mercado del impuesto al carbono de Colombia, deberán pasar por este registro. Entonces, deberán tener un proceso de validación y verificación que sea realizado por un organismo independiente del programa de certificación o estándar de carbono. Entonces, en este caso específico, para nuestro país, eso estaba en manos de Icontec. Hoy día, Icontec solamente puede ser el organismo de verificación, ¿cierto? Entonces, el proceso de la generación de créditos lo debe hacer un programa de certificación. Y hoy día ese programa no existe en el país. Se está creando, hay varias empresas pues que están, varias empresas, entidades, nosotros mismos, las empresas digamos que han desarrollado los proyectos, están trabajando duramente para que esto se haga. ¿Qué pasó? Digamos, pues no se generó un periodo de transición y eso hizo que las iniciativas que estuvieran en camino pues en este momento tengan en pausa. No quiere decir que no se puedan hacer proyectos, no quiere decir que el mercado de carbono en el país está caído, o no quiere decir que el ministerio está buscando la caída, digamos, de los proyectos de reforestación o los proyectos de... Ok, creo que se había caído, creo que ya volvimos. Listo. Entonces, voy a devolverme un poquito porque no sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar, pero entonces lo que les estaba diciendo es que hoy día no es que no se puedan desarrollar proyectos, se pueden desarrollar los proyectos. E Icontec en este momento está incluso verificando los proyectos. Nosotros hoy día, de hecho, estamos verificando uno de los proyectos. Lo que pasa es que no hay un programa que genere los certificados, es decir, podemos como tener la plata en el banco, pero nos faltaría la firma del gerente para que el cheque salga. Entonces eso se está resolviendo y esperamos que en el corto plazo se resuelva. Entonces, hasta la salida, digamos, de esta resolución, digamos, hay varios casos de éxitos que contar. Como les mencioné, en el Icontec pueden verificar y revisar qué proyectos han generado reducción en este caso, remoción de emisiones de gases de efecto invernadero. Yo acá en esta lámina les muestro la experiencia de nuestra empresa. Nuestra empresa se llama Forestry Consulting Group. Es una empresa especializada en la consultoría forestal. Somos prestadores de servicios que van desde inventarios forestales, cartografía, valoración de activos y obviamente ahora asesorando, digamos, a las empresas en el desarrollo de proyectos de carbono. Entonces, principalmente nuestro nicho de acción está en Antioquia, tenemos algunos proyectos en la costa
y obviamente pues algunos de nuestros proyectos, como por ejemplo el caso de Duratex, tiene influencia en el departamento del Tolima. Entonces hoy día nosotros hemos logrado generar, pues obviamente son los proyectos los que la generan, pero nosotros las cuantificamos, más o menos unas 3.047.000 toneladas, repartidas en 19.200 hectáreas de proyectos forestales. Hay proyectos, digamos, por ejemplo, como vemos en la tabla del lado derecho, que ya han finalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya validaron, que ya certificaron y que alcanzaron a generar sus toneladas y a venderlas, inclusive en el registro de Icontec se puede ver que ya se vendieron, como hay otros que estamos en proceso, digamos, de auditoría y hay otros que estamos en desarrollo en este momento, generando los insumos para el proyecto. Digamos que nosotros, pues como empresa y la mayoría de nuestros clientes han decidido continuar con el proceso, porque es camino que se ganaría en el momento pues que se cree, digamos, el programa ya de Colombia que se encargue de administrar los certificados. Tenemos una experiencia, digamos, pues hay varios clientes ahí, ustedes pueden ver, hay proyectos de gran escala, proyectos de pequeña escala, hay proyectos de microescala, porque la gente siempre pregunta, no, es que yo tengo poquitas hectáreas, y lo que hemos tratado de hacer nosotros, y yo creo que lo que busca realmente todo este esquema de compensación y este esquema de, digamos, del impuesto es no ser excluyentes. Lo que pasa es que hay que buscar los mecanismos y hay que buscar, digamos, la manera de hacerlo. Entonces, hay una escala mínima de proyecto para que los costos asociados al proyecto se generen, pero no quiere decir que una persona que tenga 5 hectáreas no pueda ser beneficiada. ¿Cómo se puede lograr eso? Por medio de lo que nosotros llamamos proyectos sombrilla, que es en la medida que varios propietarios se junten, vamos generando, digamos, una dinámica de escala, pues ya la persona puede participar. Siempre me devuelvo y le hacen una pregunta, no, es que cuánto me genera una hectárea. Esa pregunta es supremamente relativa y depende de 1000 variables, depende de la edad, depende de la especie, depende de la densidad con que haya sembrado, digamos, su cultivo. Entonces, todo esto es lo que hacemos nosotros, digamos, al momento de cuantificar el carbono. Entonces nosotros vemos si el proyecto puede arrancar solo y si la persona quiere arrancar solo y le da para cubrir los gastos arranca, si no buscamos esquemas sombrillas que lo que hacen es disminuir digamos los costos de desarrollo asociados al proyecto y entonces no hay digamos como límite, pero obviamente sí hay unas condiciones pues que se deben cumplir. Digamos acá yo les pongo dos ejemplos contrastantes. Hola a todos. Perdón, se me fue, ya volví. Entonces,
Ya volvimos. Bueno, creo que ya volvió el audio. Voy a devolverme nuevamente, entonces les voy a contar el tema, digamos, de Reforesta. Entonces, básicamente, Reforesta es una empresa pequeña, fue el primer proyecto que hicimos nosotros, es un proyecto, yo creo que para ojos de muchos pequeños. De hecho, la respuesta de los socios y de los pues, directivos fue, venga, eso tan pequeño si nos da, se tenía pues la expectativa de que los proyectos de carbono eran muy caros y obviamente pues eso venía de la inercia del mercado internacional. Entonces, como eso que tenemos ahí es el texto, digamos, del gerente, que esto es una entrevista que se le hizo en la revista Fede Maderas y él lo que nos dice es que a pesar de la incertidumbre que genera el carbono, para quienes no conocen del tema, finalmente confiamos en el acompañamiento prestado y decidimos realizar la inversión. Desde nuestra experiencia podemos afirmar que la venta de carbono es el negocio más rentable que existe hoy día para los reforestadores, siempre y cuando lo hagan con empresas serias como Forestry Consulting Group y CO2 Zero, quienes brindan asesoría integral acorde a las necesidades del sector forestal. Digamos, ¿por qué menciono CO2 Zero? Ahora vamos a ver más adelante, nosotros tenemos una alianza con esta empresa también desarrolladora de proyectos con un enfoque principalmente en los llanos y en Bogotá, pero son compradores, digamos, de créditos. Nosotros no compramos créditos, pero a través de CO2 Zero podemos, digamos, hacer ofertas para los proyectos de reforestación. Entonces, le voy a dar la palabra, él está acá conmigo, es el gerente técnico de Reforesta, él es el encargado, digamos, de la operación. Él va a comentar un poco, puede dar alguna idea del proyecto, contarles un poco cómo es, tal vez no hablar de cifras, pero sí hablar de algunos márgenes, creo yo que es posible. Le voy a dar la palabra a Esteban, como le repito, es de gerente técnico de Reforesta, una empresa con un proyecto de reforestación ya certificado por Icontec, el cual ya vendió sus toneladas, digamos, de carbono. Le doy la palabra a mi colega Esteban. Bueno, muy buenos días, buenos días todavía a todos. Pues básicamente para contarles nuestra experiencia con el tema de carbono, pues como bien decía Paulo, en el sector existe pues como un cierto escepticismo a este tipo de proyectos, debido pues a los antecedentes y que ha de tener el tema del carbono y a la escala del proyecto que manejamos muchos de los reforestadores en el país. Creo que no solo es el caso de Antioquia, sino del resto de Colombia, donde tenemos escalas de proyecto pues realmente pequeñas comparado pues a las grandes empresas, en este caso pues como la Paulo, Duratex, y podemos hablar de innumerables empresas en Colombia. El proceso de nosotros pues básicamente fue muy sencillo, iniciamos pues nosotros ya como empresa teníamos cartografía e insumos fundamentales como la cartografía de los inventarios forestales, que son fundamentales para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y ya pues nos centramos en el análisis de elegibilidad, que es básicamente pues garantizar que antes de tus siembras, 10 años antes, tú no tuvieras pues como bosques naturales o rastrojos altos. Eso pues por la escala de las imágenes satelitales que se usan para eso, pues perdimos áreas que no fueron elegibles. Tuvimos aproximadamente un 40% de pérdidas de área, básicamente pues porque existía duda frente a la interpretación de las imágenes satelitales, pues y eso obviamente pues no puede no haber duda al respecto. Aún así, pues hablamos de 120 hectáreas que pudimos certificar con Forestry Consulting Group. En las 120 hectáreas tenemos aproximadamente unos 24.000 toneladas de dióxido de carbono, de CO2, pues que pudimos certificar. Y nos fue muy bien, pues realmente pues ahora como esto es un mercado regulado por el Estado, pero finalmente es una transacción entre privados, se venden muy rápido los créditos. Lo más importante es tener un proyecto pues que desde lo técnico sea muy sólido, que tengamos insumos de muy buena calidad, tema de inventarios, cartografía y una modelación, unos cálculos bien precisos, porque ya que el Icontec es bastante estricto en ese tema. Tienen auditores forestales con formación en sistemas de información geográfica, con conocimientos en inventarios forestales. Entonces, en ese orden de ideas, para nosotros pues fue muy importante la ayuda de Forestry Consulting Group y los insumos pues que ya hemos generado como empresa.
También pues tenemos una venta pues muy rápida. Yo les puedo estar hablando que en el caso de un proyecto pequeño como el nuestro, que es un proyecto pequeño, yo creo que es de los más pequeños que ha desarrollado Forestry, estamos hablando de una renta, o sea, de unos ingresos, pues por cada 2 pesos que invertimos nosotros en auditorías, en viáticos, en todo el tema, nos entraron 8 pesos, para ser más claros. Una rentabilidad pues como el 80% que vos podés tener en este tipo de inversiones. Es una externalidad muy positiva, pues, sobre todo pues porque en el caso de las inversiones forestales son turnos muy largos y los socios de estas empresas esperan rentabilidades, están ávidos por tener algún ingreso. Entonces este ingreso por el tema de carbono, y para quienes no la hemos jugado dentro del sector forestal, es supremamente importante. Entonces yo creo que es una oportunidad pues que no debemos de desperdiciar como sector. Pues sobre todo en el sector productivo en el que estamos nosotros, y es una invitación para que quienes estén acá, técnicos, propietarios, empresarios, todo, se monten en el tema, porque realmente es una oportunidad pues como pocas, la que hemos visto, y la materialización de esfuerzos de todas las empresas de consultoría a nivel gubernamental, de poder tener una herramienta pues o un ingreso adicional o un incentivo, por así decirlo, ya que por ejemplo, los incentivos gubernamentales están desapareciendo, caso de certificado de incentivo forestal ya pues no tiene recursos, y esto es una oportunidad maravillosa pues para nuestras empresas. Ya les doy la palabra a Pablo. Bueno, gracias Esteban. Pues sí, yo creo que de lo importante que vuelvo y les menciono es que si hay una oportunidad real, si hay una oportunidad, digamos, tangible hoy día en el país, pero que, digamos, debe ser guiada por empresas o por personas que sepan. Realmente también soy sincero, pues en el tema del carbono hoy día y siempre ha existido un oportunismo bastante grande. Entonces realmente lo que tienen que buscar los reforestadores es una buena asesoría y una buena propuesta, digamos, económica para ellos. O sea, es difícil hablar de cifras, pero pues más o menos lo que dijo Esteban es que se invirtieron, digamos, 10, sí, pues no es la cifra que ellos invirtieron obviamente, porque no, pero que si una empresa invierte 10, pues tranquilamente puede estar recibiendo 100. Hoy día hay esquemas que se ofrecen, digamos, por otras empresas donde básicamente les comparten todo el riesgo, no tienen que poner un peso, pero digamos la expectativa, digamos, de retorno puede ser menor. Pueden ser buenas, pueden ser malas, eso dependerá, digamos, del carácter financiero de cada inversionista. O sea, lo más importante es sentarse, mirar y analizar, digamos, con detalle qué les ofrece, digamos, cada una de las empresas que llega. Nosotros somos una empresa consultora como Forestry Consulting Group y podemos ofrecerles, digamos, el desarrollo y acompañamiento del proyecto. También tenemos una posibilidad de financiación del proyecto, digamos, a través de nuestro aliado CO2, donde nos pueden decir, yo quiero desarrollar el proyecto, pero no tengo ni siquiera con qué pagar la auditoría o con qué pagar, digamos, los insumos que hay que generar, porque hay que hacer inventarios forestales, hay que hacer unos análisis, digamos, con imágenes de satélite para demostrar que no se tumbó bosque, por ese ejemplo que les puse inicialmente. Entonces me dicen, no les puedo pagar, entonces nosotros a través de nuestra alianza podemos buscar recursos para que, digamos, se generen, digamos, los proyectos. Obviamente eso tiene unas implicaciones, una negociación, digamos, en precios, unos compromisos ya adquiridos, pero pues cada inversionista estará en libertad de decidir qué es lo que más le conviene. Es una opción muy interesante para los proyectos pequeños. Nosotros estamos desarrollando algunos proyectos sombrilla en Antioquia, todavía pues no los voy a mencionar hasta tener algo más concreto, estamos en unos análisis de factibilidad. Entonces, aquí vimos un ejemplo, digamos, pequeño. Es una reforestadora de inversionistas privados que decidió, digamos, creer en el tema del carbono, pues y finalmente logró vender ya las toneladas. Estas toneladas nos las compró, digamos, nuestro aliado CO2 a un precio, digamos, muy equitativo para las partes. Ahora voy a dar paso a un proyecto ya de otra envergadura totalmente diferente. O sea, es uno de los proyectos, yo creo que líder en el país.
Es un proyecto muy grande, es un proyecto de más de 5.000 hectáreas que pertenece, digamos, a la empresa Tablemac Duratex. Con Tablemac Duratex ya también desarrollamos un proyecto, más o menos se generaron 1.000.000 de toneladas cercanos. Ellos, digamos, a través de una comunicación de una red forestal, hicieron pública esta información y pues como es la escala tan diferente, yo creo tenemos presente a Astrid Hill, que es, digamos, una de las actores importantes del proyecto. Le voy a dar la palabra, voy a apagar el micrófono a ver si podemos escuchar a Astrid, que nos cuente un poquito cómo fue su experiencia, cuáles fueron las reacciones del gerente y pues cómo les fue, digamos, con el tema del impuesto al carbono en el país. Esperemos a ver si Astrid, yo creo que Astrid está conectada, voy a revisar. Ahí me escuchan. Bueno, buenos días. Mi nombre es Astrid Gil Gallego, yo soy coordinadora de planeación forestal en Tablemac Duratex. La compañía, les cuento un poquito como para contextualizarlos, está ubicada en el norte del departamento de Antioquia, norte y nordeste del departamento de Antioquia. Me dicen que no se escucha. Bueno. Nuevamente, estamos ubicados en el norte y nordeste del departamento de Antioquia. Tenemos unas áreas en Puerto Parra, Santander, norte de Caldas y norte de Tolima. Voy a hablar entonces un poquito más duro porque ya tiene todo el volumen en el equipo. La compañía empezó más o menos en el septiembre del año pasado a hablar de este tema de bonos de carbono, generada por la expectativa realmente por Forest, que fueron quienes nos contactaron después del proyecto de los bonos de carbono. Fue el primer contacto que tuvimos. Bueno, algunos dicen que no escuchan. Ay, Dios, por favor, sube el volumen del micrófono, lo tengo todo. Bueno, ahí cambió. Creo que sí. Listo. Voy a hacer un resumen más rápido de lo que ya dije, para los que no escucharon. Y les decía yo que para contextualizar un poco la compañía, estamos ubicados en el norte y nordeste del departamento de Antioquia, norte del Tolima, unas áreas en Puerto Parra, Santander y norte de Cali. La compañía se dedica a la producción de calores aglomerados y de partículas, y nuestras plantaciones forestales, pues el objetivo es suministrar parte de las necesidades de madera que las fábricas tienen. Conocimos del proyecto forestal, del tema de bonos de carbono, más o menos en septiembre del año pasado, realmente pues como por un contacto que hizo Forestal con nosotros, contando después de la posibilidad de acceder a este tipo de recursos. Bueno, ahí estoy, está con todo el volumen, súper cerca del micrófono, espero que se estén escuchando. En el momento que nos contactaron, pensamos pues que si esto tan bueno se daban tanto, porque realmente nos pareció una cosa demasiado interesante, demasiado positiva para ser verdad. Acostumbrados pues a que los incentivos en el área en el tema forestal pues en el país son precarios pues realmente. ¿Por qué?
pero empezamos a desarrollar el proyecto, a mirar qué requerimientos teníamos, qué parte de la información que se solicitaba ya contábamos con ella, y hicimos los contactos con el Icontec y empezamos pues como a desarrollar el proyecto. Hay varias cosas interesantes porque que quisiera hacerles como el clic en esta conversación, y es que las empresas forestales, pues, o los desarrolladores de proyectos forestales, usualmente tenemos todo el sistema de monitoreo de las plantaciones. Algunos no le invierten a esto, pero es sumamente importante, y nos dimos cuenta ahora en el desarrollo del proyecto de bonos de carbono la real importancia de tener toda esta información. Esto hizo que nuestro proyecto se desarrollara muy rápidamente. Nosotros firmamos contrato con Icontec en el mes de diciembre, y en mayo nosotros ya teníamos el certificado y ya pudimos empezar a vender nuestros bonos. Desde ahí la importancia de hacer el monitoreo de parcelas permanentes o ambientales forestales, pues como cada empresa debe desarrollarlo. Fue relativamente pues simple el proyecto, como les digo, por parte de nosotros teníamos una información importante. Hay que hacer como dos contratos, uno que es el contrato de auditoría, que es el de Conicontec, y otro, el contrato que hicimos con Forest Consulting, que fue nuestro desarrollador, porque si bien nosotros tenemos toda la información, no tenemos, toda la información, no tenemos la experiencia para desarrollar el proyecto y para ponerlo en contextualización con con ese tema, con todos los protocolos que requiere pues, el Icontec. Entonces es importante tener una empresa consultora que lo haga. En algún momento, pues incluso les confieso, pensamos en que sería interesante hacerlo nosotros mismos, porque además podíamos aprender, pero no. Yo creo que es mejor buscar una empresa experta en el tema, que sepa cómo manejarlo, que sepa los pros y los contras de tomar una u otra decisión. Entonces les sugiero pues que no se aventuren pues como a hacerlo solo, sino que busquen acompañamiento, como ahora lo mencionaba Paula. Después de tener nuestro certificado, pues que fue súper satisfactorio, empezamos con el tema de cómo venderlos. Si venderlos a través de otra empresa, de un tercero que nos hiciera el trámite, o si hacerlo nosotros mismos, porque queríamos conocer el detalle de cómo hacer este proceso. Además, pues porque es un dinero muy importante que está ahí en el medio. Yo creo que no hay problema pues en contarles que los bonos pues se pueden comercializar en este momento fácilmente a, no sé, si lo hacen directamente, tipo 12.000 pesos por bono. Entonces son unos ingresos bien interesantes pues para cada compañía. No digo yo que este sea el valor que lo van a vender, sino que podría estar rondeando ese valor. También quiero mencionarles que no es tan complejo. Hacer el trámite ya de la venta del bono como tal. No es complejo el trámite ante el Icontec. Bueno, no es complejo hasta que nosotros lo hicimos, que no nos correspondió pues como el tema de RENARE, sino que lo pudimos hacer con la metodología que traía el Icontec. No es complejo, con el Icontec pues demasiado receptivos, muy ágiles en la entrega de la información, y el proceso de la no causación tampoco es complejo. Entonces, habrán personas pues que quieran hacerlo por intermediarios, pero quiero también dejar el mensaje que no es imposible hacerlo directamente, que si se le dedica pues un poco de tiempo y se buscan los contactos, es posible hacerlo. En conclusión, pues es un proyecto sumamente interesante que aporta unos ingresos muy importantes al área forestal y que son recursos pues con los que no se contaban. Entonces que esto permitirá de pronto hacer inversiones que no se tenían pensadas, hacerle mejoras al proceso, al plan de manejo forestal, bueno, en fin, lo que cada compañía decía. Pero son unos ingresos importantes que suman pues como para el proyecto forestal y que alivian un poco pues estos flujos de caja tan complejos que se presentan. También, como lo mencionaba Esteban ahora, parte del área no la pudimos certificar. Como les mencionaba, pues tenemos 11.000 hectáreas totales, 7.500 plantadas, y en las plantadas certificamos 5.800. ¿Por qué? Por el tema de la elegibilidad, porque no se tenía la suficiente información para definir, para determinar que esas áreas que no estuvieron incluidas no eran bosques naturales hace 10 años antes de la fecha de inicio del proyecto. Entonces ahí tuvimos pues como algunos inconvenientes, y eso sí hay que tener completa certeza de que no eran bosques. Entonces algunas áreas se tuvieron que excluir por ese tema. Pero no es un proyecto complejo, no genera demasiado tiempo. Esperemos que el país salga rápidamente de esta situación en la que está,
el desarrollo del programa pues de compensaciones para que puedan seguir adelante las certificaciones. Y entre todos pues como gremio y como sector debemos hacer fuerza pues porque es una iniciativa maravillosa que aporte y que hace que los inversionistas vean con otros ojos el desarrollo de proyectos forestales. No sé si quieran que les cuente algo más, Paulo, si me faltó algo, por favor, me lo dices. O si los participantes tienen alguna inquietud. Astrid, no, pues muchísimas gracias por el tiempo. Sé que estabas bastante ocupada, pero sí que consideraba pues que era bueno que pudiéramos dimensionar, digamos, los dos tipos de proyecto y tener pues tu testimonio. Eh, yo creo, bueno, yo ya pues voy a entonces a retomar la palabra. Si hay alguna pregunta, pues ahora ya miraremos. Aló, ¿me están escuchando? ¿Hay audio? Ah, ok. Bueno, entonces voy a terminar pues digamos la presentación, me falta solamente una lámina. Eh, entonces, vamos a terminar, digamos, yo contándoles pues, como les mencioné ahora, tenemos una alianza con CO20, que es una empresa, digamos, también desarrolladora de proyectos, con la cual nosotros podemos buscar el apalancamiento de algunas iniciativas de proyecto. Por otro lado, también tenemos una alianza con una empresa prestadora de servicios, digamos, forestales, llamada Silvotecnia. Es una empresa, digamos, con operaciones en diferentes partes del país, y con ellos a través, digamos, con sus clientes que, pues, como ellos tienen acceso pues a la información, a los inventarios, les prestan algunos de sus servicios, pues estamos trabajando, digamos, en el desarrollo, digamos, de proyecto. Con esto nosotros terminamos, digamos, nuestra presentación. Creo que ya daríamos espacio a las preguntas, pero veo que el anfitrión no está. Entonces, de mi momento, voy a resolver con Camilo de la UNAD a ver qué fue lo que pasó. Porque la idea sería entonces intentar dirigir de la mejor manera las preguntas. Creo que lo íbamos a hacer a través de ellos. Si no, pues ya me tocará que levanten, digamos, la mano o que me hablen por el micrófono. En un momentico veo cómo resuelvo. Ok, creo que ya. Entonces, Camilo, ¿cómo vamos a hacer con las preguntas? ¿Tú ya tienes unas preguntas que te han mandado a través del chat o vamos a dar la palabra? Ahí quiero que me ayudes con eso, por favor. Hola, hola a todos. Muchas gracias, Paulo, y muchas gracias a las personas que nos colaboraron de estas empresas. Son experiencias muy importantes, entonces vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Les acabamos de enviar por el chat un enlace de Google Doc en la que les pedimos el favor que nos colaboren diligenciando la asistencia para las personas que estuvieron participando. Estoy buscando aquí unas preguntas que enviaron por el chat antes, las voy a leer, pero pues también les puedo dar la palabra. Por allí les aparece una opción de levantar la mano, entonces ustedes pueden levantar la mano y vamos organizando la manera en la que vamos haciendo las preguntas. Ahorita tuvimos una falla de conexión y se cayó
la red, pero ya están volviendo a ingresar las personas. Entonces, para que sigan insistiendo en el ingreso. Entonces, a ver, por aquí dice Angélica Beltrán. Angélica, ¿está en el chat o no está en el chat? Y Andrés Palacio está escribiendo. Angélica Beltrán preguntó, pero verificar el carbono capturado. Espérate, a ver si hay algo más arriba. No. Angélica, ya veo que estás escribiendo. ¿Nos puedes repetir la pregunta? Porque tu pregunta es que... Encontré, Camilo, Dime, Paulo. que la pregunta de Angélica es: ¿verifica el carbono capturado o requiere de otro estándar para eso? Entonces, Esa es la voy a ver si le entendí bien la pregunta y voy a tratar de responderle. Y Entonces, para que la tengas allí también hay otra pregunta de Andrés Palacios allí que dice: los que ya fuimos certificados por Icontec y ya emitimos bonos de carbono de gases efecto invernadero, ¿tenemos que inscribirnos en el RENARE? Entonces ahí sí, entonces, listo. primero, bueno. Listo, vamos con esas dos. Entonces, voy a responder primero la de Angélica. Entonces, lo que se verifica en un proyecto, digamos, de compensación a través, digamos, del Icontec es el carbono que hayan capturado los árboles. Es decir, anteriormente en los proyectos MDL o en los proyectos BCS se hace, digamos, como una estimación ex ante del proyecto. Es decir, tú coges los planes de establecimiento y manejo, los modelos de crecimiento, la matriz de siembras de la empresa, los turnos, y generas como un flujo de carbono a futuro. Y con eso se buscaba financiación, se podían hacer contratos adelantados de compra de hoy día. El decreto 926 establece que lo que se venda debe ser verificado. Es decir, no son estimaciones ex ante, son estimaciones que sean, digamos, a partir de un inventario forestal. Entonces tú puedes, por decir algo, tienes un proyecto, yo tengo un cliente, por ejemplo, tiene un proyecto que su ámbito de proyecto son 2.000 hectáreas en total. Y el proyecto tiene hoy día sembradas 400 hectáreas. Entonces, a pesar de que tiene un montón de potencial, solo hemos podido verificar lo que tiene sembrado a la fecha. Entonces, se verifica el carbono que está sembrado a la fecha. No sé si respondo tu pregunta y en relación a la otra, que requieres otro estándar para eso, no. O sea, realmente el Icontec te da unos lineamientos, pero digamos el inventario, pues los lineamientos los da el IDEAM y tú debes seguir pues como todo lo que esté en orden de ideas dentro del protocolo de Icontec. ¿Estás escribiendo o vas a esperar si vas a ampliar la pregunta para continuar? Ok, Angélica, ya entendí, digamos, tu pregunta. O sea, hoy día no tienes razón, hoy día se requiere digamos, no un verificador. O sea, el verificador puede ser Icontec. Icontec es quien va a verificar que se aplicó la metodología, que se revisó bien, que cumpliste, digamos, pues como todo, inclusive los otros requisitos del RENARE. Pero hoy día no se pueden emitir los certificados. Anteriormente los emitía Icontec, ya no se puede. O sea,
tú puedes hacer todo el proceso, puedes generar un informe de verificación y Contec te puede dar un reporte de verificación, pero no tenemos un verificador tipo BCS, como mencionas, que nos genere los certificados. Eso es, digamos, como la pausa que tenemos hoy día en el país. Entonces, hoy día no pudieras hacer una transacción. Y de hecho, no hay toneladas. Y ahí voy a empatar con la pregunta que había hecho, digamos, si no estoy mal, Andrés Palacios, sobre los que ya se certificaron, que tienen que meterse al RENARE. Sí, efectivamente todos los proyectos que estén en el país van a tener que ser, digamos, registrados en la plataforma RENARE. Para los proyectos que ya han sido, digamos, validados y verificados en una primera instancia, hay unos regímenes de transición. Ahí lo más importante es pues como conocer el estado de tu proyecto y hablar pues con la empresa asesora que te desarrolla el proyecto para ver en qué estado estás y cómo sería, digamos, la migración. Pero igual, o sea, ya es un tema, digamos, que cada proyecto debe ser evaluado con lupa y en detalle. Voy a seguir respondiendo preguntas. En la medida que esas no hayan quedado claras, pues pueden volver a escribir o algo así. Veo por acá una pregunta relacionada sobre el tratamiento tributario fiscal que realiza Andrés Palacios para las empresas que vendemos los bonos, ya que no tenemos ningún tipo de deducción para el ingreso generado de la venta de los bonos. ¿Existe algún beneficio tributario? Pues la verdad yo no sé. O sea, el beneficio tributario existe a las plantaciones forestales para digamos, para ciertos, pues para la madera como tal. Para los bonos de carbono que yo conozca no existe. Creo que eso directamente tributa, pero eso pues sería más una consulta para, digamos, para el contador tuyo, pero lo que yo sé es que todo eso entra directamente, digamos, como un ingreso. Ya dependerá de la manera como lleves la contabilidad, porque obviamente hay unos costos asociados pues a la generación de esta externalidad. Está asociada directamente a la producción de madera. Entonces ya es un manejo más contable que habría que darle, pues, pero que haya un incentivo, no, en el decreto no lo dice y que yo, pues, a no ser de que lo esté desconociendo. Aquí, entonces, Angélica Beltrán, es decir, ¿y Contec verifica el carbono, genera los certificados de toneladas? Sí, así es. Es decir, con base en la cuantificación que nosotros hagamos, digamos, con el área de tu proyecto, las edades de siembra, las densidades de la madera, los volúmenes de madera que tengas actualmente, se genera un informe de toneladas. Y eso es lo que genera, digamos, el reporte de Icontec, que el proyecto de Don Pepito X tiene, digamos, tantas toneladas verificadas a la fecha. Eso es, digamos, lo que se tiene que hacer. ¿Se requiere BCS, por ejemplo? No, la verdad no. Realmente, primero, los proyectos BCS son, digamos, diferentes, tienen escalas de tiempo diferentes, los costos son totalmente diferentes y segundo, hay una gran diferencia, no la mencioné, pero los proyectos de Icontec permiten meter plantaciones hasta de 10 años. Los BCS no, o sea, los BCS tienen otra escala de tiempo. Entonces, básicamente, si haces un BCS, tienes que pagar, calculo yo, por lo menos unas 10 veces más de lo que te vale un Icontec y tendrías que tener plantaciones muy jóvenes y esperar que te crezcan para poderlas verificar y para poder vender, digamos, las toneladas. Esa es la gran diferencia con los proyectos de Icontec hoy día. Voy con una pregunta de Laura Gómez. La leo. Buenos días. ¿Cuánto tiempo establecida debe tener la plantación para solicitar los bonos? ¿Cuántas hectáreas mínimas debe tener una plantación para acceder a los bonos? Después de acceder a un bono para el caso de una plantación, ¿cuánto tiempo se podría aprovechar o no se puede aprovechar? Entonces empiezo. ¿Cuánto tiempo de establecida debe tener la plantación para solicitar los bonos? Pues, ¿y cuántas hectáreas mínimas deben tener una plantación para acceder a los bonos? Esas dos preguntas las voy a juntar. Digamos, un proyecto puede tener muy poca edad. Entonces, podemos tener un proyecto de un año, ¿cierto? Pero si tenemos especies de rápido crecimiento como la acacia y como el eucalipto, pues obviamente tiene un efecto sobre eso. Entonces, si tengo un proyecto de 1000 hectáreas de un año,
con eucalipto que crece a, pongamos una cifra conservadora, 25-30 metros cúbicos por hectárea año, pues ya tienes unas toneladas interesantes. ¿Qué se tiene que ver? Que los árboles por lo menos se puedan medir, porque digamos en el caso de eucalipto de acacia, pues cuando tienes un año ya tienes árboles de, digamos, de 1 metro, 2 metros que se pueden medir, entonces se pudieran verificar en su momento. Pero si tú tienes un proyecto de muy poca edad, pues tienes que empezar a sumar área. Y eso obviamente es lo que se evalúa en una matriz. Nosotros siempre, a todos los clientes, a todos los proyectos, les tratamos de hacer un análisis, digamos, del potencial del proyecto con base en la información que se tiene. Digamos, otro aspecto importante, tú puedes tener mucha área, puedes tener 1000 hectáreas, pero si tú toda tu plantación la hiciste sobre, digamos, bosque, deforestaste para hacer esa plantación, pues básicamente no vas a tener área de proyecto. Y eso lo vamos a ver en el análisis de elegibilidad y dentro de los procesos que tenemos que hacer para cuantificar el carbono. Entonces son variables que hay que considerar. Ya para el tema de aprovechar, sí, claro, se puede aprovechar, pero obviamente tiene ciertas implicaciones. Si tú eres una empresa que cosecha y vuelve y siembra, pues vas a tener que esperar que los árboles vuelvan y crezcan para poder vender el carbono o sembrar áreas adicionales que te empiecen a remover carbono nuevo de la atmósfera. Si tú no vuelves a sembrar, el proyecto va a tener unas implicaciones porque hay unos descuentos y unos enfoques para lo que se llama el riesgo de no permanencia, es decir, como les mencionaba ahora, los árboles son una aspiradora, entonces el carbono que los árboles tienen guardado en la madera es la que se gana. Si tú cortas, hay ciertas hipótesis y hay ciertas tendencias que dicen que se conserva el carbono en los muebles, en la madera, hay otras que dicen que se libera. Por eso habría un descuento, digamos, metodológico sobre tus toneladas e Icontec te retendría unas toneladas en relación a estos riesgos de cortar. En la medida que tú muestres que volviste a sembrar y que has mitigado esos riesgos, pues vas recibiendo, digamos, más carbono. Básicamente el incentivo es mantener. Bueno, el contacto para acoger al plan Sombrilla, pues será mi correo. Yo ahorita se los doy. Nos pueden escribir, digamos, y ir mandando información de los proyectos pequeños y en la zona donde están ubicados. Bueno, me pregunta Héctor Enríquez. Buenos días, ¿existe un marco regulatorio para esto? ¿Quién regula la relación entre el titular de los bonos y quienes lo pagan? Todo esto está en la reforma tributaria, o sea, como mencionó Astrid, el proceso no es difícil, pero sí hay ciertos requisitos, eso tiene que ser, digamos, entiendo yo, nosotros pues como les digo, los podemos asesorar en la parte del desarrollo del proyecto, pero nosotros no vendemos los bonos. Pero entiendo que eso se tiene que registrar dependiendo si es a la DIAN, si es al ministerio, pero todo eso está regulado obviamente por la reforma tributaria y el decreto 926. Bueno, Andrés Palacios vuelve y me pregunta sobre el RENARE. ¿El Icontec se encargará de escribirlo al RENARE? No, eso lo debe hacer el titular de la iniciativa. De hecho, así es como se llama en la resolución. El titular de la iniciativa es quien debe ser cuando la plataforma esté activa. La plataforma aún no se encuentra activa, entonces no te preocupes, tienes aún tiempo. Y como te digo, hay unos periodos de transición. Creo que para la inscripción sobre los periodos que estén ya validados y verificados es 1 año. Obviamente tendría que verificarlo, pero pues te sugiero que le des una leída al RENARE o hables con la empresa consultora, digamos, que te hizo el proyecto. Si ya fueron certificados, como ya te certificaron hasta la fecha que certificaste. Lo que vayas a certificar hoy día, o sea, los árboles siguen creciendo, entonces cada año puedes volver a certificar. Ya en este momento no podrías, o sea, creo que no, aunque tienes esos periodos de transición, habría que mirarlo con calma, pero hay que conocer las condiciones bien de tu proyecto. Y Lucas, una última pregunta, sin pena, porque no hay pena, la idea es preguntar lo que más se pueda. ¿Cuántas son las hectáreas mínimas para solicitar los bonos? No te puedo responder esa pregunta, porque si tú me hablas de eucalipto,
y tiene 10 años, es totalmente diferente a hablarme de pino de un año. Entonces te sugiero más bien que nos contactes y si tienes un proyecto, pues con mucho gusto te lo miraríamos. Nosotros no, como les digo, estamos desarrollando proyectos pequeños. Tenemos propietarios hasta que tienen hasta 5 hectáreas, 3 hectáreas, pero los estamos manejando a manera de proyecto sombrilla. Ese proyecto sombrilla lo estamos haciendo en el oriente antioqueño. Ya estamos avanzados, ya estamos en una etapa, estamos evaluando la elegibilidad de los predios para poder garantizar de que todos los propietarios puedan acceder. ¿Qué quiere decir la elegibilidad? Que los propietarios no hayan tumbado áreas de bosque para establecer sus plantaciones. Eso es lo que estamos haciendo en este momento y como te menciono, hay propietarios hasta de 5 o 3 hectáreas. Aníbal pregunta, ¿por qué son tan costosas las auditorías del ICONTEC? ¿Y hay alguna otra empresa que se esté creando para que haga la verificación del proyecto? Aníbal, la verdad yo no tengo bueno, ¿por qué son tan costosas las auditorías del ICONTEC? No tengo cómo responderte esa pregunta. Obviamente es un proceso de auditoría, ellos tienen unos costos establecidos, y ya pues obviamente dependerá pues del nivel de esfuerzo hombre auditor que tengan que hacer y de las visitas de campo. Ellos tienen que ir a campo, nos tienen que revisar los inventarios que hagan las empresas, revisar que los análisis de elegibilidad quedaron bien. Entonces pues obviamente será, digamos, como pues es una pregunta pues muy difícil de responder y yo no tengo cómo hacer. Sobre la otra, hay una empresa que está creando para hacer la verificación del proyecto, no creo. Pues ahí en el decreto 926 están establecidas las condiciones para que una empresa lo haga, ¿cierto? Entonces, en teoría cualquier empresa certificadora o verificadora lo pudiera hacer, pero no, pues no sé si están haciendo, digamos, auditorías para los proyectos forestales. Ahí sí, más fácil, tocaría pues preguntar a otras empresas que existan, pero que yo sepa, no, si cumplen con las condiciones que se establecían en el decreto, en teoría pudieran hacerlo. Ok, Lucas, Ana ahí en el chat puso el link de nuestra página, ahí podrás llenar un formulario y te estaremos tratando de resolver la inquietud. Camilo, existan, pero que yo sepa, no, si cumplen con las condiciones que se establecían en el decreto, en teoría pudieran hacerlo. Ok, Lucas, Ana ahí en el chat puso el link de nuestra página, ahí podrás llenar un formulario y te estaremos tratando de resolver la inquietud. Camilo, no sé si tienes alguna pregunta, si te habían dirigido preguntas directamente a ti. Demos pues un espacio más de tiempo para que se formulen preguntas. Hola Paulo y todos los asistentes, muchas gracias por la información. A nosotros no nos han dirigido preguntas directamente. Entonces, pues veo que están compartiendo el enlace de contactos. Yo pienso que brindarle la opción a las personas de ingresar con áreas pequeñas bajo un proyecto sombrilla, pues es algo que no la conozco, pero digamos, pienso que ha faltado un poco en este mercado más difusión de esa opción, Paulo, y me parece interesante que estés comentando esto porque es muchas las personas que llaman y que a veces descartan la posibilidad porque tienen menos de 100 hectáreas, menos de 10 hectáreas y no logran vincularse a una iniciativa de este tipo. Para nosotros también es muy importante estas iniciativas porque pues, permitirán en el largo plazo que junto con los sistemas productivos se puedan establecer algunas estrategias de conservación como plantar árboles y obviamente si se logra
encontrar algún incentivo, por pequeño que sea, para que esos árboles se mantengan en el tiempo, pues eso va a ser muy bueno. Además que le puede brindar también una opción de mercado interesante a estas personas. Entonces no, yo sé que se construyen los proyectos en los que se pueden adicionar áreas, pero, pero sí, pues hace falta, digamos, como establecer unos mecanismos más rápidos y claros para las personas. La información pienso que ha estado bastante clara y pues bueno, de mi parte no me queda más que agradecerles a todos. Paulo, te doy la palabra por si quieres comentar algo más. Yo ahora descargo el enlace de la presentación y se los envío, lo vamos a enviar a la lista de correos que nos dejaron en la lista de asistencia que nos hicieron el favor de diligenciar. Y por favor, quienes no se han registrado en el Google Doc, que lo vamos a volver a enviar en este instante, el enlace aquí por el chat, para que por favor se registren y puedan tener acceso a la presentación. Entonces, Paulo, te doy la palabra. Listo, Camilo, mil gracias. No, lo del sombrilla, Camilo, sí, es algo, te voy a ser muy sincero, es complejo, es un poco más complejo que desarrollar, digamos, un proyecto específico, digamos, de una empresa, porque pues tú con una empresa, básicamente la decisión recae sobre o el director técnico o sobre el gerente, mientras que en un proyecto sombrilla tienes 20, 30 personas, todos, digamos, con ideales muy diferentes, con percepciones muy diferentes, con niveles de entendimiento muy diferentes. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es agrupar y dirigir, digamos, grupos de pequeños propietarios con un objetivo en común o con varias condiciones en común. Por ejemplo, el proyecto Sombrilla que te hablo en Oriente es un proyecto liderado, digamos, por dos personas que inicialmente querían hacer el proyecto pero no les daba su escala, entonces con sus vecinos fueron reuniendo y lo que hicimos fue como una serie de filtros primeros, porque digamos el proyecto Sombrilla tiene muchas ventajas en términos, digamos, de poder dar acceso a estas personas, pero puede tener muchas dificultades en relación a que son más requisitos que cumplir. Si uno de esos requisitos falla de uno de los propietarios, pues falla todo el proyecto realmente. Entonces, digamos, pues lo que nosotros estamos tratando de hacer es como una preauditoría antes de formular el proyecto, por eso, digamos, nos tomamos el tiempo para poderlo concebir y dimensionar la realidad, porque te cuento pues así rápidamente, teníamos una expectativa de 400 hectáreas más o menos, y después de revisar la elegibilidad, vemos que algunos propietarios desafortunadamente sembraron en áreas que fueron bosque. O sea, el tema de ser bosque hay que mirarlo también con lupa, porque pues simplemente hay una dinámica de uso de suelo en el oriente antioqueño. Es que hay una ganadería en unas áreas, se deja descansar ese potrero y en 2-3 años ya está enrastrojado y ese rastrojo ya cumple estos parámetros. Entonces todos los filtros los hacemos nosotros, tratando de direccionar bien a las empresas y a los propietarios para que sea, digamos, exitoso el proyecto. El mensaje yo creo que quedó muy claro. Sé que pueden haber muchas más preguntas a través del formulario de contacto, nos pueden estar escribiendo, inclusive en la página están nuestros teléfonos y podemos ver, digamos, pues con cada uno de los interesados. El mensaje pues hoy día es que sí hay una oportunidad, que es real, que se ha logrado beneficios, digamos, para varias empresas y beneficios, digamos, realmente muy buenos, porque el precio de la tonelada hoy día es muy claro. O sea, el decreto establece 15.700. De ahí para abajo, el negocio que se haga con los reforestadores, con los intermediarios, es muy bueno. Como dijo Astrid, o sea, las toneladas se pueden estar vendiendo 12.000, pueden haber mejores precios. Eso dependerá de la capacidad de negociación, de la escala que tenga el proyecto y de la demanda. Hoy día la demanda es muy grande y fuera de eso, como tenemos esa pausa por lo de la certificación, pues se está generando. Nosotros seguimos desarrollando proyectos y Contec sigue verificando proyectos.
hay que esperar que se resuelva lo de la certificación, digamos como requisito que nos puso la resolución 1447. Hay una pregunta que se genera de Jorge Girón, si existe el tema de los bosques. Es un tema totalmente diferente a lo que acabamos de hablar acá metodológicamente, pero sí se puede hacer. Nosotros como empresa no lo estamos haciendo. O sea, me puedes contactar, yo te explico en qué consiste, pero nosotros en este momento no nos estamos metiendo en el tema de bosques, que inclusive está un poco más complejo con la salida de la resolución 1447. Creo entonces que damos fin a la charla. Muchas gracias a todos. La verdad que es un tema denso, siempre se nos fueron las 2 horitas. Dudas quedarán, pero también nosotros quedamos con las puertas abiertas y esperamos volvernos. Muchas gracias a todos. Camilo, Muchas gracias también. Quiero agradecerle especialmente a las personas representantes de las 2 empresas que nos acompañaron. Es muy importante para nosotros ver que esto se está implementando en la realidad, sí, que ya, y sobre todo saber que Colombia es un país pionero, ¿no? Con todas las dificultades que tenemos, pero Colombia finalmente es un país que ha sido pionero en esto del mercado voluntario de carbono. Entonces, no nos queda más que agradecerles a todos su asistencia. Paulo, muchas gracias por toda esta información que nos has entregado y sé que has hecho un muy buen esfuerzo que se vio ahí reflejado en tu presentación para explicárnoslo con plastilina, que esto a veces es un poco complejo. Las puertas de la UNAD están abiertas para todos ustedes, los que deseen estudiar, los que deseen también desarrollar proyectos con nosotros. Estamos a nivel nacional, nos pueden buscar y bueno, gracias por este tiempo que pudimos compartir, por toda la información, por la participación de ustedes, por las preguntas y espero que tengan un buen día. No olviden registrarse en el Google Doc que les enviamos para poder hacerles llegar el enlace de la grabación de esta reunión. Feliz día para todos.